Día 57. El primer libro de Samuel, capítulo 28. Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David: Se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después, Aquis le dijo a David: Te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: Busquen a una mujer que sea médium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: Hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten? Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: Tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente, la mujer dijo: Bien. El espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: ¡Me engañó! ¡Usted es Saúl! No tengas miedo. ¿Qué es lo que ves? Veo a un dios subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? Es un hombre anciano, envuelto en un manto. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Porque estoy en graves dificultades. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responden ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿Por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival, David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y mañana, tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo. Cuán largo era,
paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: Señor, obedecí sus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera. Así que finalmente cedió, se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros, y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. El primer libro de Samuel, capítulo 29. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 1000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo: Este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años, y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste. No puede ir con nosotros a la batalla. ¿Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario? ¿Qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que Aquis finalmente mandó traer a David y le dijo: Juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió: En lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. El primer libro de Samuel, capítulo 30. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote: Tráeme el efod.
Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿Debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: Sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes? Soy egipcio, esclavo de una malecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los ereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Ziklag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores? El joven contestó: Si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás, ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. ¡Este botín le pertenece a David!, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: Ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo: No, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Ziklag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los ceneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón, y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. El primer libro de Samuel, capítulo 31. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos: Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente.
Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: Toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos. Abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes, y ayunaron por 7 días.